también hay que ser cuidadosos en su manejo, porque los puntajes que se obtienen a través de estos instrumentos estandarizados están explicados en un 60% aproximadamente por lo que pasa en la casa y no por lo que pasa en la escuela. Entonces, esas rankings que se observan en PISA, en Enlace, están reflejando las diferencias socioculturales de las familias y no el esfuerzo escolar. De ahí que lo que sea más importante en este sentido es evaluar la distancia que guarda el chico en función de lo que es esperable según su capital cultural de entrada y lo que realmente obtiene. Ese es el verdadero esfuerzo que él está haciendo. Y eso es lo que hay que evaluar y sobre esa base hacer los rankings que permitan realmente reconocer el esfuerzo tanto de los alumnos, como de los docentes, como de las escuelas, como de las zonas escolares, como de los municipios, como de los estados y como de los países. De hecho, en el libro de La disputa por la educación, yo hago un redimensionamiento de los resultados de PISA, donde se observa que el mejor país de todos no es ni Corea, ni Singapur, ni Finlandia, sino que es Turquía, Polonia, y no me acuerdo ahorita cuál es el otro, porque son aquellos que distan más de lo esperado en función de la mezcla social que tienen. Esto se reduce en una frase muy concreta. No es lo mismo los mayores puntajes que los mejores puntajes. Y esa diferencia es la que hace la distinción para poder hacer una buena evaluación de una calidad educativa. Buscar los mejores puntajes y no los mayores puntajes. Pensando en términos de los mayores y los mejores puntajes, que me gustan. No le gusta a mi amiga. Eso no se puede. Pensando en términos de los mejores puntajes y los mayores puntajes, generalmente se refiere, cuando se habla de la calidad de la educación en México, a los resultados que hizo la OCDE o la prueba PISA, que tienen que ver con organismos internacionales y tienen que ver generalmente con organismos internacionales que tienen que ver con la cuestión económica. No hay una lectura tramposa de esos mayores puntajes y de cómo se ubican los rankings para empujar en algún sentido a la educación, regresando a esta cuestión de la disputa. Adelante, pueden pasar. No interrumpas el paso. Adelante, gracias. Con permiso. Los que estorbamos somos nosotros. No sé si fui claro. Sí, claro. Yo diría que no es una cuestión de trampa, sino es una cuestión de desarrollo. De desarrollo en el manejo de la información y de la forma de interpretar los datos. Estamos hablando de que estos rankings se quedan en el primer nivel de interpretación de los datos. Una cosa son datos y otra cosa es información y finalmente otra cosa es conocimiento. Son 3 niveles, pero de un mismo quehacer de la mente humana. Cuando nosotros hablamos de datos, nos quedamos en la primera parte, en el ranking. ¿Quién llegó primero a la punta del Everest? Y ya ese es el que gana, ¿no? Nada más que el que llegó primero resulta que lo dejaron en helicóptero a los 7,000 metros. Y nada más avanzó 1,000. En cambio hay otro señor que empezó a nivel del mar y llegó a los 5,000. ¿Quién tuvo más esfuerzo? Esa es una segunda lectura, cuando uno ve de dónde parte y a dónde llega. Cuando a los países desarrollados parten de arriba ya, de entrada, por la mezcla sociocultural y económica de su sociedad. Parten ya en el último piso casi, o en el penúltimo, para llegar al último, al primero. Entonces, en cambio, nuestros países parten de muy abajo y llegan a la mitad. Entonces se ven mediocres,
pero no es que sean mediocres, es que parten de mucho más abajo y tienen un esfuerzo mucho mayor por avanzar. De ahí que no es que sea, yo no diría tramposa la lectura, es simplemente una primera lectura muy elemental de los datos. Es lo que yo he dado en llamar la carrera de caballos, sin conocer cuáles son las condiciones de cada caballo. Perdón que te haga nuevamente la pregunta, pero hubo ahí algunas Sí, cuestiones sí, sí. técnicas. Cuestión de la disputa, ¿quién está? A mí me queda muy claro que en este juego, quien maneja los datos, quien suelta la información, que tiene que ver con medios de información y los encabezados, me resulta muy curioso. Estuve en un viaje estuve en Brasil y hice escala en Chile de regreso, y en el periódico, en el día que yo pasé, leía que estaban muy espantados en Chile por los bajos resultados de la educación, que comparativamente, de repente dije, Chihuahua, eso me suena como a México. Exactamente lo mismo. Claro. Y yo creo que es porque hay los mismos intereses. Hay esta cuestión de que los dueños de los medios de comunicación tienen claro que hay una bolsa jugosa atrás de este proceso, y que ahora que tú me lo pones tan claro en la cuestión de los abogados, me está claro por dónde va. ¿Quiénes están en disputa y qué están disputando? Y si fueras todavía más concreto, te lo agradezco. Yo creo que lo que se está disputando es el presupuesto. O sea, si ese presupuesto se entrega como es actualmente, directamente a la Secretaría de Educación Pública, ese presupuesto se distribuye entre los docentes del Estado. Si eso se cambia el modelo y se hacen escuelas subvencionadas, ese mismo presupuesto va a pasar a los dueños de las escuelas y se les va a dar ese mismo presupuesto según la cantidad de alumnos que asistan. Y ahí va a haber un margen de ganancia. Ese es el otro actor que anda buscando esa bolsa, que es enorme. Porque de todas maneras, el 1.200.000 maestros que hay hoy día van a seguir habiendo en un lado o en otro lado. Eso no desaparece. Y van a ser los mismos maestros, porque no tenemos otros. Y van a ser los mismos directores, porque no tenemos otros. Y van a ser las mismas escuelas, porque no tenemos otras. Lo que pasa es que van a administrar otros. Y esos son los que van a recibir la ganancia de este modelo, que es lo que pasa en Chile. Tú dices, van a ser los mismos maestros y no pueden ser otros. Pues no tenemos otros. Pero buena parte del ataque se ha